A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que todos los lunes se juntan conmigo para tener esta lección maravillosa. Ya este lunes casi a punto de concluir el año 2025 y recibir el año 2026. Así que déjenme antes que todo desearles pues, un feliz año a cada uno de aquellos que tengan esta oportunidad de verme antes de que concluya el 2025. El pastor Héctor Santiago, el ministerio Ciñéndose la Toalla, que presenta a Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Ese es nuestro programa y esta sección que ya vamos a estar casi a punto de que la detengamos, encontrando a Jesús en el libro de Génesis. Y hoy vamos a estar ya finalmente en el capítulo 33, lección número 46. Y cuando digo finalmente es que Esaú y Jacob se van a encontrar cara a cara, como lo hemos estado trabajando. Así que busque su libreta, busque su bolígrafo, busque su Biblia y estemos preparaditos para que podamos leer. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Dios, por todas las cosas buenas que tú nos das. Gracias por este año que va concluyendo. Y gracias, Señor, aleluya, por el año que llega. Estamos en tus manos, Señor, para hacer tu voluntad. También este año que llega 2026, que podamos, Señor, seguir enseñando en aquel ministerio que tú nos has puesto en las manos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y qué bueno. Y como les dije, ya finalmente, pues vamos a entrar. Ya Jacob en la sección anterior tuvo su encuentro con Dios. Tuvo su encuentro con Dios y en ese encuentro le fue cambiado su nombre. Ahora ya no se llama el usurpador, ahora se llama el padre de naciones, Israel. Le cambia su nombre Israel, que luego, para aquellos que todavía no lo han visto, yo pues les recomiendo que la vea. Luego pues vamos directo a buscando a Jesús en el libro de Génesis, que es que se va a formar una nación de Israel en Egipto, y 400 años más tarde va a salir de allí, van a entrar 70 familiares de Jacob y sus hijos, y van a salir sobre 2 millones de judíos. Bueno, para ese tiempo de israelitas de allí de Egipto, y 1000 años aproximadamente después, 700 y tantos, va a nacer Jesús allí en Canaán, en Belén, como fue profetizado. Así que, pero vamos a disfrutar esto de Esaú y de Jacob. Búsquese el capítulo 33 del libro de Génesis y dice: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Recuerda que ya Jacob le había mandado unos presentes y había mandado unos siervos a verificar cuál era la actitud. Y los siervos dijeron: por ahí viene con 400 hombres. ¡Wow! 400 hombres en ese tiempo, y hombres guerreros. En ese tiempo eran un montón. Dice: entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José a lo último. Recuerde un dato:
para que usted vaya agarrando en su mente. Benjamín todavía no había nacido. Benjamín es el último. De hecho, por eso es que a los más pequeños le dicen el Benjamín o los Benjamín o el niño Benjamín, porque es el último hijo que tiene Jacob con Raquel y Benjamín. Por lo tanto, ahora estamos hablando de 11 hijos. 11 hijos. 11 hijos entre los que estuvo con Lea, que tuvo 6. Y recuerde que vamos a decir que los hijos centrales, los hijos más importantes, y cuando digo importante me refiero a la historia de Jesús en la Biblia y a la historia de Israel. Los hijos más importantes los tiene Lea y los tiene José. Y Raquel. Raquel en el caso de José y Lea en el caso de Rubén, de Leví y de Judá, que son céntricos en la Biblia, Así que, y también pues para aquellos que están entrando en este capítulo y no han visto los capítulos anteriores, tiene que leer los capítulos anteriores o ir a YouTube o a Facebook y buscar los capítulos 30, 31, capítulos donde se da la situación de Jacob, que trabaja 7 años por Raquel y luego tiene que trabajar 7 años más porque a quien le dan es a Lea, y el amor que tiene Jacob por Raquel, esa historia. Aquí entonces se da que cuando él entiende que están en peligro, pone primero a las siervas con sus hijos, luego pone a Lea con sus hijos y finalmente pone a Raquel con José. O sea, eso le va dando una idea de algo que luego se va a desarrollar en el libro, donde pues Jacob, el asunto de la túnica, aquella que Jacob le hace a José, porque obvio pues que dentro del amor que le tiene a Raquel, también lo pasa a su niño José, que en ese tiempo era el menor, y hoy en este tiempo específico que estamos leyendo, era el niño menor. Dice, y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mire, Romanos capítulo 2 y verso 1 dice, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Juicio. Déjeme desarrollar este asunto. Lo que es uno tener una expectativa de los demás, el uno creer que los demás son de tal forma, así o asado, porque uno, tal vez esa es su vida, esa es su forma de ser, esa es la manera como se proyecta. Y como es la manera como se proyecta, entonces proyecta a los demás como uno. Ese es un envidioso. ¿Y por qué dice que es envidioso? Porque él es envidioso. O sea, esa forma de ver a los demás y en ese ver a los demás, querer una proyección de que la persona es mala o la persona es así o es asado, sencillamente porque usted se está mirando a usted mismo. Y cuando digo esto, no lo estoy diciendo específicamente por nadie, ni lo estoy diciendo por alguien que sea de la religión o no. Todos los seres humanos somos iguales. Todos. Si no aprendemos, si es una cosa que podemos aprender, si no aprendemos, proyectamos y vemos una persona y muchas veces la proyectamos de una manera tal sin haber tratado con ella, sin haber llegado al punto de hablar con la persona, o de tratarla para decir, pues esa persona yo le caigo mal, pues esa persona a veces
a veces en los niños, sobre todo, los niños pues guardan en su corazón y guardan en su mente escenas o episodios que le han sido difíciles en su vida. Por ejemplo, llegan a un lugar y le van a sacar una muela o le van a poner una inyección, una vacuna. Entonces relacionan la bata blanca del que le está atendiendo con el dolor. Entonces tiene esa proyección de que las personas que tienen batas blancas causan dolor. Y cuando van entonces al médico o van a otra instancia donde ven a alguien con una bata blanca, pues rápido entienden que esa persona causa dolor. Esa relación entre un elemento y otro elemento. Así que fíjense, lo digo en este caso porque las acciones que está tomando Jacob hasta aquí dicen que Esaú viene al encuentro y viene a destruir, a matar a mis niños, a matar a mis mujeres, a quedarse con todo, a hacer algo que un día expresó cuando mi padre muera, que todavía no ha muerto hasta este momento. Cuando mi padre muera, me voy a vengar, porque en ocasiones la gente decimos porque también yo soy un ser humano, ¿no? Decimos cosas que tal vez no es lo que realmente sentimos. Herimos al papá, herimos a la mamá, herimos a la esposa nos hiere, los hijos se hieren, decimos y expresamos cosas que no están dentro de nuestro corazón, pero que tenemos que buscar un espacio para que podamos arreglarla. Y muchas veces el arreglarlo no se hace expresándolo, porque la expresión ya la hiciste. Muchas veces la expresión tiene que ser lo que encontramos aquí esta mañana o esta tarde, cuando decimos: y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. ¿Qué pensaría Jacob de ese abrazo? Con gran probabilidad hay una escena luego en José que puede proyectar o puede definir o puede explicar lo que tal vez de entrada él expresó, porque los hermanos de José siempre en los primeros eventos estuvieron pensando: José nos está tratando bien, pero cuando nuestro padre muera, él se va a vengar. Ese asunto de que los demás se tienen pensar que los demás se tienen que vengar de uno, se va a vengar de nosotros. Ahí explica tal vez cómo se sintió José bajo este hombre fuerte, su hermano gemelo, llega y le da un abrazo. Mira lo que dice el 8: y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? Mira el pensamiento de Esaú. Dice: pero ¿y qué él está haciendo? ¿Qué él está haciendo? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. O sea, hay unas expresiones dentro de la vida del ser humano. Hay una expresión de pensar: mi hermano, le quité la primogenitura, le quité la bendición, él debe estarla pasando mal, ahora vengo yo y le quiero mostrar mi gratitud y quiero reconciliarme con él dándole cosas. Eso son percepciones. Mire, antes de que desarrolle un poquito más, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 13, les voy a hablar un poquito de en este caso quiero hablar de Eliseo. Eliseo pasaba, dice la Biblia en ese capítulo, Segunda de Reyes, los primeros versos del 1 al 12, Eliseo pasaba constantemente
por la casa de esta tsunamita. Y esta era una mujer pudiente, pero no tenía hijos. Pero ella vio en este hombre que era un hombre de Dios, que era un siervo de Dios, que algo le reflejaba a él de Dios. Y quiso hacerle un aposento, un cuarto, para que cuando él pasara y llegara a aquel lugar se quedara y pasara la noche allí. Y Eliseo pensó que ella lo estaba haciendo con un propósito, porque a veces pensamos que cuando la gente nos bendice, tienen un propósito detrás. Recuerde que siempre uno está mirándose a un espejo, Mira lo que dice el capítulo 4, verso 13 de Segunda de Reyes. Dijo él entonces a Giezi, o sea, Eliseo, a su siervo: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y de hecho, el resto de la expresión dice que lo que le dijo fue: no necesito nada. Ella está dando de su corazón a alguien que ha identificado como un siervo de Dios. Y eso hay que aprenderlo, porque hablamos muchas cosas y enseñamos muchas cosas, pero a veces hay que ser puntuales en enseñanza que el pueblo pueda utilizar. Usted tiene que identificar a los siervos de Dios. El apóstol Pablo por eso dice que tenemos que ser agradecidos con los que nos enseñaron. Búsquelo, no googleo en su Biblia. Aquellos que nos enseñaron, que han sido maestros nuestros, no solamente esté mirando por interés a los que pueden bendecirlo, sino tal vez con gracia por aquellos que han estado para usted. Ore por ellos, bendígalos. De una manera, no tenemos que ser líderes para eso. Un maestro de escuela bíblica que usted lo identifica desde niño, que ha estado bendiciéndolo, bendígalo, respételo, trátelo bien. Y él estaba tratando de hallar gracia, que lo dije desde la lección pasada. Estoy viendo ese sentir de Jacob tratando de comerle el cerebrito a Esaú con regalos y con cosas, y ahora Esaú lo que le dice es: yo tengo suficiente, mi hermano, no necesito que tú te desprendas de lo tuyo para mí. Y dijo Jacob en el 10: yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que en tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Un cambio. Ahora ya no quiero que tú aceptes mi presente solamente porque quiero hallar gracia, porque me he dado cuenta que Dios es maravilloso, que Dios es lindo, que Dios cambia a la gente. Usted no puede marcar y sellar a la gente como una gente mala, como una gente que tiene alguna situación que usted haya identificado, y toda la vida va a ser así. No haga eso. Eso no es de Dios. Eso es incorrecto. Los seres humanos fallamos, pero los seres humanos tenemos la oportunidad que nos da Dios de levantarnos. Somos de un carácter o de una forma tal vez hace 10 años, 15 años, usted tuvo un encontronazo, una situación con alguien. No lo marque de que esta persona es así porque hace 15 años, hace 20 años me dijo. Mire, 20 años da para que el Espíritu Santo cambie a la gente, los haga diferentes, tengan otra experiencia, Dios se meta en el asunto, aprendan, y esas personas pueden ser útiles a usted y a la iglesia y al mundo.
Y entonces usted lo marcó hace un montón de tiempo y ya la persona no sirve más para nada. No, la iglesia no puede ser así y la religión no puede ser así. Y los que se reúnen en congregaciones no podemos vivir así porque Dios nos enseña y es la parte central de lo que enseñamos. Cambio. La gente puede cambiar, la gente puede ser diferente. Una persona que tal vez en su testimonio le va a decir que en un momento dado no servía ni para cantar, no servía para nada. Luego usted lo ve siendo un buen pastor, siendo incluso un cantante, un adorador, una persona con un grupo, una persona con un solista famoso, y usted dice, pues si esa persona hace tantos años atrás yo lo conocí y ni sabía hablar. Démosle tiempo al cambio, no pongamos al Espíritu Santo como que no tiene las posibilidades de cambiar a la gente, porque sí, el Espíritu Santo cambia al ser humano, cambia al individuo y te transforma. Solamente que tú seas real en comunicarte con los demás, en aceptar que todos somos hermanos y que como hermanos tenemos que ayudarnos unos a los otros y orar los unos por los otros. Eso es lo que enseñamos, eso es lo que enseñó Juan. En la ponencia de Juan en el Nuevo Testamento, completamente hacia la congregación de los fieles, es el amor. El amor se traduce en que la gente puede cambiar. Dice el 12, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Ahora, Jacob, que antes venía temblando, que venía con una situación X o Y, que se quedó en el monte, que hizo un montón de estrategias, un montón de cosas. Mira, a veces nos cansamos haciendo estrategias, haciendo aquello, haciendo lo otro, maquinando, nos cansamos, nos drenamos, pero gloria a Dios que Dios llegó al encuentro, que Dios llegó y a veces Dios llega con un silbo apacible, porque cuando nosotros estamos en unas condiciones como la que estuvo Elías en una cueva, metido sin comer, nosotros pues le podemos poner nombres en este tiempo científicos, pero para aquel tiempo bíblico, que no es un médico el que está escribiendo sobre Elías y sobre su depresión y sobre su situación, pues lo pone que está en una cueva sin comer y ahí llegó el silbo apacible de Dios. Mire cómo Dios llegó. Dios no llegó con un fuego, Dios no llegó con huracán, porque el hombre está drenado, necesita de alguien que le extienda la mano, que le extienda un abrazo. Hay personas que necesitan que usted le llame, que necesita que usted le visite, que necesita que usted saque tiempo. Y a veces no queremos sacar tiempo para los nuestros, para hacer las cosas que Dios nos va marcando que tenemos que hacer. Entonces los olvidamos, a veces preguntamos, pero la persona no recibe. En este tiempo de tanta tecnología, no recibe ningún mensaje para fulano, tipo carta. Tal vez usted no tiene acceso directo, pero se lo puede enviar a otra persona, que esa persona se los reenvíe de fulano, te extrañamos, te queremos, necesitamos. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y allí lo que entró fue el silbo apacible. Aquí no hacía falta el silbo apacible, lo que hacía falta era golpe. ¿Por qué? Porque entienda usted que Dios es un Dios perfecto y cuando tiene que dar un silbo apacible, dará un silbo apacible. Cuando tenga que dar un abrazo, como está pasando con Esaú y Jacob, vendrá y dará un abrazo apretado, fuerte, de cariño, que se dé cuenta. Pero cuando hay que dar golpe, también Dios da golpe. Porque Dios es amor, pero en otro texto dice que también es Dios es fuego consumidor.
Cuando tenga que dar golpe, como le pasó a Jacob, le dieron golpe, le desencajaron la cadera. Dios lo cambió. Dios lo cambió. Dios lo cambió. Recuerde que esto coge tiempo. Esto coge tiempo y la primera etapa, después de pelear con el ángel, es la sospecha hacia, por ahí viene Saúl con 400, me viene a matar. Dice, y Jacob dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Ahora Esaú le está ofreciendo protegerlo con sus 400, pero Jacob todavía tiene ese sentimiento que tardará tiempo en recuperarse. Tal vez ese sentimiento de vergüenza o tal vez ese sentimiento de algo que no estuvo bien. Y fíjense lo que dice el 14. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a Seir. Pero más adelante dice, y volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, que fue lo que Jacob le dijo, vete delante, que yo poquito a poco llego a Seir. Dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Yo voy a poner un mapita, yo siempre pongo uno que otro mapita para que usted vea la diferencia entre uno y otro, pero lo que tiene que ver es que Jacob no fue a Seir. Todavía había algo dentro de sí que no quería ir a invadir el lugar donde estaba Esaú, que era Seir, ni quería ir a vivir tal vez de Esaú. Quería tener su propio lugar con su familia, con sus reses, con su ganado, con sus ovejas, y eso fue lo que hizo. Porque a veces las recuperaciones tardan. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros, y sobre todo va a cambiar cosas en nosotros, nos va a ir guiando, nos va a dar experiencias. No hay una cosa que más cambia al ser humano que las experiencias, que el ver cómo otros lo hacen. A veces estamos metidos en una caja, en un lugar cuadrado, en una caja, y lo único que conocemos es lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado, lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Esa es nuestra experiencia cultica, nuestra experiencia en el Señor. Pero cuando Dios nos expone a otras posiciones, sobre todo los que tienen las oportunidades de ir a las misiones, de ir a otros países, de ver otras gente, de ver otras personas que ministran, o ver niños pasando hambre, o unas experiencias diferentes, nos cambia. La experiencia nos cambia, nos hace diferente, nos hacen ver la vida desde otra perspectiva, porque el siervo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios, y sobre todo los líderes, no pueden estar metidos en una caja y solamente expresar lo mismo que alguien ha hecho anteriormente, repetitivo, repetir. No. Pídale a Dios que le dé experiencias profundas con Él, que usted pueda ver a Dios desde otro ámbito. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán, cuando venía a Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Amor, padres de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y llamó el Elohe Israel, o en otras palabras, el Dios de Israel. Fíjese que algo que aprendió de Abraham, hay que aprender algo que Abraham siempre practicó, que Isaac lo practicó y que Jacob ahora lo está practicando desde que salió hacia Padán Aram para ver su suerte en términos
de conseguir una mujer, de conseguir, de escapar de Saúl, es el altar. El altar. Donde quiera ellos llegaban, erigían un altar. Y erigían un altar con propósitos de servir a Dios. El altar es el lugar donde nos encontramos con Dios. Y tú debes erigir un lugar en tu casa donde tú puedas retirarte y hablar con Dios, arrodillarte, leer la Biblia, tener experiencia de meditación y también tener experiencias de oración, de hablar con Dios, de pedirle a Dios, de presentarle asuntos a Dios para que Dios pues trate contigo en la manera que Dios lo haga, que puede ser de muchas formas, pero en todas esas formas está Dios. Así que allí erigió un altar y le llamó el Elohé Israel, el Dios de Israel, el Dios de Israel, porque ya entonces comienza la primera etapa de lo que va a ser un pueblo que desde todo ese tiempo, 400 años, luego 700 aproximadamente, y ahora 2000 años, hasta el día de hoy, existe para que nosotros tengamos la certeza de que lo que la Biblia dice, que Jesucristo nació de una virgen en Belén, de Judea, está allí todavía, en Israel, y estuvo con nosotros 33 años y murió en la cruz del Calvario, son reales. Vamos a decir que en este tiempo de la Navidad, en este tiempo que estamos viviendo, es el mensaje más profundo y el mensaje más grande, va por encima de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras compras, de todas nuestras situaciones de familia. Jesucristo dio su vida como Hijo de Dios para que todo aquel que en Él cree, en el presente y vamos a decir continuo por ahí, creer. Tenemos que creer. El apóstol Pablo dijo a los hebreos en su capítulo 11 y verso 6 que el que se allega a Dios tiene que creer que le hay, o que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Sin querer darte una palabra más allá de la que puedas recibir de parte de Dios, cerrando este capítulo 33. Este capítulo 33, Dios es galardonador de los que le busca. Y si le buscas de veras, Dios te trata como hijo suyo, como una figura sacerdotal. El apóstol dice, somos real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bueno es encontrar a Jesús en el libro de Génesis y en nuestra vida. Vamos a orar dándole gracias a Dios y ya casi terminando este año, pidiéndole que haya bendiciones para el próximo año. Señor, te damos las gracias, presentamos a ti este proyecto, pidiéndote, Señor, que este proyecto trascienda, pase por encima, Dios mío, de lo que es el cambio de año. Tal vez el cambio de año es un momento en el reloj nuestro, el reloj humano. El cambio tuyo, oh Dios, es diferente porque tus años y tu cuenta es diferente. Por lo tanto, me quiero someter al tuyo, Señor, a que nos bendigas, a que nos dé salud, que nos dé paz, que nos dé, oh Dios mío, el que podamos adquirir aquellas cosas que están en nuestro corazón. En el caso de Jacob, era reconciliarse con Esaú. En el caso nuestro, tal vez hay alguien con quien nos tengamos que reconciliar. Ayúdanos, Señor, a que eso se dé, para que podamos vivir en paz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerde, el ministerio ciñéndose la toalla, nuestro tiempo
estudiando las escrituras a los pies de Jesús. Como le digo, si le gusta lo que estamos haciendo, dele like. Eso es bien importante. Tal vez usted no lo entiende, pero sí, yo lo puedo entender. Dele like. Váyase a Facebook, váyase a YouTube y dele like en la plataforma que usted nos vea. Y si le gusta, pues entonces envíeselo a otra persona. Y si quiere que el mismo YouTube pues le diga, o el Facebook, cuando ya estamos pendientes o estamos entrando, entonces suscríbase para que le podamos enviar las notificaciones de que estamos en el aire. En las mañanas, hermana Denise, hermana Damari, o están leyendo la Biblia, o están poniendo un verso para que usted siga la Biblia en secuencia. Podamos leer la Biblia, no digo en un año, puede ser en 2 años, pero que vaya en una forma lógica leyéndola. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Con gran probabilidad te deje una reflexión de estas cosas que estamos enseñando aquí. Dios te bendiga.